Una misteriosa mujer en silla de ruedas se infiltra en la vida de un millonario arrogante y pone su mundo de cabeza. Lo que comenzó como otro día más en la oficina se transforma en una montaña rusa de secretos oscuros, traiciones impactantes y una fusión corporativa de miles de millones a punto de implosionar. Beatriz Méndez, aparentemente una simple secretaria, guarda un pasado explosivo y se encuentra en el centro de una trama de ambición y prejuicio. Por favor, suscríbete para ayudarme a seguir creciendo y para no perderte ninguna de las historias emocionantes que preparo especialmente para ti. El sonido de los pasos firmes de Ricardo Vasconcelos resonaba por los pasillos espejados del piso 50. Los zapatos italianos de cuero brillante reflejaban la luz, marcando su camino con la misma precisión de su imperio empresarial. El empresario de 48 años ajustó su corbata de seda, mientras su reflejo le devolvía la mirada. Cabello canoso perfectamente recortado, traje italiano impecable. Sus ojos, sin embargo, revelaban un vacío que ningún objeto de lujo podía llenar. «Buenos días, señor Vasconcelos», lo saludó su asistente temporal, entregándole una taza de café premium. Ricardo solo asintió, sin realmente notar a la persona detrás del gesto. Al entrar a su oficina, una vista panorámica de la ciudad lo recibió. Rascacielos relucientes competían por espacio en el horizonte, un reflejo perfecto de su propia ambición. Ricardo se permitió un momento de satisfacción. Había conquistado todo esto: el imperio empresarial, el respeto de sus pares, la envidia de sus rivales. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. «Señor Vasconcelos, su nueva secretaria ha llegado», anunció la voz al otro lado de la línea. Ricardo frunció el ceño. Había olvidado completamente este compromiso. «Hágala pasar», respondió, sin ocultar la irritación en su voz. Momentos después, la puerta se abrió. Ricardo levantó la mirada, preparándose para evaluar a la nueva empleada con su habitual mirada crítica. Pero lo que vio lo dejó momentáneamente sin palabras. Una joven mujer entró, sus ojos castaños brillando con una mezcla de determinación y nerviosismo. Su cabello negro enmarcaba un rostro de rasgos delicados, pero fue lo que estaba debajo lo que capturó la atención de Ricardo. Una silla de ruedas, moderna y ligera, que ella maniobraba con sorprendente gracia. «Buenos días, señor Vasconcelos. Soy Beatriz Méndez, su nueva secretaria», se presentó, su voz firme y melodiosa. Ricardo parpadeó, tratando de ocultar su sorpresa. En todos sus años como empresario, jamás había contratado a alguien con discapacidad para un puesto tan cercano. ¿Cómo había sucedido esto? «Señorita Méndez», comenzó, su voz traicionando una mezcla de confusión e incomodidad. ¿Hubo algún malentendido en su contratación? Beatriz levantó una ceja, una sonrisa sutil jugando en sus labios. «No que yo sepa, señor. Pasé por todos los procesos de selección y se me informó que estaba calificada para el puesto. ¿Hay algún problema?» Ricardo se sintió incómodamente expuesto. Estaba acostumbrado a ser directo, incluso rudo. Pero algo en la postura de Beatriz lo hacía dudar. «No, no hay ningún problema», mintió, haciendo un gesto para que se acercara al escritorio. Mientras Beatriz se movía con facilidad por el espacio, Ricardo no pudo evitar notar la eficiencia de sus movimientos. Ella se posicionó frente al escritorio, sus ojos encontrándose con los de él sin vacilación. «Bien, señorita Méndez, vayamos al grano», dijo Ricardo, recuperando su compostura. «Este puesto exige dedicación total, máxima eficiencia y absoluta discreción. Espero que esté preparada para...». «Con todo respeto, señor Vasconcelos», Beatriz lo interrumpió, su voz suave pero firme. «Estoy plenamente consciente de las exigencias del puesto. Mi currículum habla por sí solo, y le aseguro que mi condición física no afectará en nada mi desempeño». Ricardo se quedó sin palabras por segunda vez en esa mañana. Había una fuerza en esa mujer que lo intrigaba y, al mismo tiempo, lo irritaba profundamente. «Muy bien», respondió finalmente, su tono una mezcla de desafío y curiosidad. «Veamos cómo se desempeña. Su primera prueba comienza ahora. Organice mi agenda para la próxima semana, priorizando los compromisos más urgentes. Tiene una hora». Beatriz asintió, un brillo de determinación en sus ojos. «Será un placer». Mientras ella salía de la oficina,
Ricardo se encontró observándola. Había algo en esa mujer, una fuerza, una dignidad que no estaba acostumbrado a ver en sus empleados. Por un breve momento, sintió una punzada de algo que no reconoció inmediatamente. Sacudiendo la cabeza para alejar esos pensamientos inconvenientes, Ricardo volvió su atención a los papeles en su escritorio. Pero una pequeña voz en su mente no lo dejaba en paz, susurrando que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que jamás podría haber previsto. Ricardo Vasconcelos miraba fijamente la pantalla de su computadora, los números de la última propuesta de fusión bailando ante sus ojos. Pero su mente estaba en otro lugar. Una semana había pasado desde la llegada de Beatriz Méndez, y contra todas sus expectativas, ella no solo cumplía sus funciones a la perfección, sino que parecía anticipar cada una de sus necesidades. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo, su voz más áspera de lo que pretendía. Beatriz entró, maniobrando su silla de ruedas con la misma gracia que Ricardo había notado el primer día. «Señor Vasconcelos, le traje los informes que pidió y me tomé la libertad de hacer un análisis preliminar», dijo, colocando una carpeta sobre el escritorio. Ricardo levantó una ceja. «¿Análisis preliminar? No recuerdo haber pedido eso». Una sonrisa sutil jugó en los labios de Beatriz. «No lo pidió, pero noté algunas discrepancias en los números y pensé que sería útil destacarlas antes de la reunión con los inversionistas». Intrigado y ligeramente irritado por la iniciativa no solicitada, Ricardo abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron rápidamente las páginas, agrandándose a medida que absorbía la información. Las anotaciones de Beatriz no solo señalaban errores sutiles que se le habían escapado a su equipo, sino que también sugerían soluciones inteligentes que podrían aumentar significativamente el valor de la fusión. «Esto es impresionante», admitió a regañadientes, levantando la mirada para encararla. «¿Dónde aprendió a hacer este tipo de análisis?» Por un momento, una sombra pareció cruzar el rostro de Beatriz. «Tengo algo de experiencia en administración. Pensé que podría ser útil». Ricardo sintió que había más en esa historia. Pero antes de que pudiera insistir, la puerta se abrió abruptamente. Elena Montero, su exprometida y actual directora de marketing, entró como un huracán de perfume caro y joyas relucientes. «Ricardo, necesitamos hablar sobre la campaña del nuevo». Se detuvo al ver a Beatriz, sus ojos estrechándose casi imperceptiblemente. «Oh, no sabía que estabas ocupado». «Elena, esta es Beatriz Méndez, mi nueva secretaria», presentó Ricardo, notando la tensión súbita en el aire. «Encantada», dijo Elena. Su tono frío contradecía sus palabras. Sus ojos recorrieron a Beatriz, deteniéndose por un momento en la silla de ruedas. «Debe ser desafiante trabajar a este ritmo». «No». Beatriz sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de desafío y diversión. «Nada que no pueda manejar. De hecho, encontré un ritmo bastante estimulante». Ricardo observó el intercambio con creciente fascinación. Había una fuerza en Beatriz que no había notado antes, una confianza que iba más allá de su competencia profesional. «Bien», dijo Elena, volviéndose hacia Ricardo con una sonrisa forzada. «Cuando termines aquí, pasa por mi oficina. Tenemos mucho que discutir sobre el lanzamiento». Tras la salida de Elena, un silencio pesado cayó sobre la oficina. Ricardo estudió a Beatriz con nuevos ojos, dándose cuenta de que había mucho más en esa mujer que una simple secretaria eficiente. «Señorita Méndez», comenzó, su voz más suave de lo habitual. «Creo que subestimé sus habilidades. Me gustaría que participara en la reunión con los inversionistas esta tarde». Los ojos de Beatriz se agrandaron de sorpresa, antes de que una sonrisa genuina iluminara su rostro. «Sería un honor, señor Vasconcelos». Mientras ella salía de la oficina, Ricardo se encontró sonriendo también. Por primera vez en años, se sentía verdaderamente intrigado por alguien. Beatriz Méndez era un enigma que estaba determinado a descifrar. En el pasillo, lejos de los ojos de Ricardo, Beatriz permitió que su máscara de confianza se deslizara por un momento. Detuvo su silla en un rincón discreto, cerrando los ojos y respirando profundamente. Sus manos apretaron ligeramente los brazos de la silla, buscando apoyo. «Enfócate, Bea», murmuró para sí misma. «Tienes lo que se necesita
demuestra celos. Con un asentimiento determinado, recompuso su postura y giró la silla, lista para seguir adelante. El desafío apenas comenzaba, y Beatriz Méndez estaba preparada para probar su valor, sin importar los obstáculos. La sala de juntas bullía con la energía nerviosa de ejecutivos de alto nivel e inversionistas ansiosos. Ricardo Vasconcelos, como siempre, era la imagen de la confianza al mando, pero sus ojos no dejaban de desviarse hacia Beatriz, sentada discretamente en un rincón de la sala, con una tableta digital en su regazo. «Señores», comenzó Ricardo, su voz resonando con autoridad. «Antes de empezar, me gustaría presentarles a Beatriz Méndez, quien nos asistirá hoy». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Miradas curiosas y algunas claramente escépticas se volvieron hacia Beatriz, quien mantuvo una expresión serena. La presentación transcurrió sin contratiempos hasta que uno de los inversionistas, un hombre de mediana edad con un aire arrogante, interrumpió a Ricardo. «Con todo respeto, estos números parecen demasiado optimistas. ¿Cómo podemos confiar en estas proyecciones?» Ricardo vaciló por un momento, pero antes de que pudiera responder, Beatriz levantó la mano sutilmente. Sorprendiéndose a sí mismo, Ricardo asintió, dándole la palabra. «Si me permite, señor Rodríguez», comenzó Beatriz, su voz tranquila pero firme. «Analicé estas proyecciones detalladamente y puedo asegurar su solidez. De hecho, si observamos el historial de fusiones similares en los últimos 5 años». Lo que siguió fue un análisis brillante y conciso que dejó la sala en silencio. Beatriz navegó por los números con una facilidad que rivalizaba con la de los ejecutivos más experimentados, respondiendo a cada cuestionamiento con precisión y claridad. Ricardo observaba, una mezcla de admiración y desconfianza creciendo en su pecho. ¿Quién era realmente esta mujer? Después de la reunión, mientras los participantes se dispersaban, Ricardo se acercó a Beatriz, quien esperaba en un rincón más tranquilo de la sala. «¿Podemos hablar un momento?», preguntó, inclinándose ligeramente para quedar al nivel de los ojos de ella. Beatriz asintió, maniobrando su silla a una posición que le permitirá encarar a Ricardo directamente. «Eso fue impresionante», admitió, estudiándola con intensidad. «¿Dónde exactamente adquirió ese conocimiento?». Beatriz sostuvo su mirada, pero Ricardo notó un destello de vacilación en sus ojos. «Tengo una formación sólida en administración y siempre me mantengo actualizada». Antes de que Ricardo pudiera presionar por más detalles, Elena surgió a su lado, su perfume caro anunciando su llegada incluso antes de hablar. «Ricardo, qué presentación fascinante», ronroneó, lanzando una mirada penetrante a Beatriz. «Señorita Méndez, usted sorprendió a todos. Debe haber tenido una carrera impresionante antes de venir a trabajar con nosotros». La sonrisa de Beatriz vaciló por un instante. «Tuve mis experiencias. La vida es una gran maestra». Elena se inclinó, su sonrisa afilada como una navaja. «De eso no tengo dudas. ¿Sabe? Usted me recuerda a alguien. ¿No era usted la prometedora ejecutiva de Globetech hace algunos años? Aquella que...». «Elena», interrumpió Ricardo bruscamente, notando la súbita palidez de Beatriz. «Creo que tenemos asuntos más urgentes que discutir». Con una última mirada enigmática, Elena se alejó, dejando un silencio tenso a su paso. Ricardo se volvió hacia Beatriz, notando cómo ella agarraba los brazos de su silla, los nudillos blancos de tensión. «Señorita Méndez, si hay algo que debería saber». Beatriz respiró profundo, recomponiéndose visiblemente. «Señor Vasconcelos, todos tenemos un pasado. Lo que importa es el presente y cómo podemos contribuir ahora. Si me disculpa, tengo algunos informes que finalizar». Mientras ella se alejaba, Ricardo permaneció inmóvil, su mente un torbellino de preguntas. El misterio que era Beatriz Méndez solo parecía profundizarse y se encontró dividido entre la admiración por su competencia y la creciente sospecha sobre su pasado. Del otro lado del pasillo, Elena observaba la escena con una sonrisa calculadora. Su teléfono ya estaba en su mano, dedos ágiles tecleando un mensaje. «Carlos, necesito que averigües todo sobre una tal Beatriz Méndez, especialmente sobre su tiempo en Globetech. Hay una historia ahí, y pienso descubrirla».
A medida que el día llegaba a su fin, el rascacielos que albergaba el imperio de Ricardo Vasconcelos parecía vibrar con secretos no revelados y alianzas en mutación. El juego de poder apenas comenzaba, y nadie sabía a ciencia cierta quién saldría victorioso. La oficina de Ricardo Vasconcelos, generalmente un santuario de orden y control, era un caos de papeles esparcidos y tazas de café a medio terminar. El empresario pasaba los dedos por su cabello canoso, un gesto raro de frustración, mientras miraba fijamente la pantalla de la computadora. «Esto no tiene sentido», murmuró para sí mismo, los ojos fijos en los informes de análisis de mercado que se negaban a alinearse con las proyecciones de la fusión. Un suave golpe en la puerta lo arrancó de sus pensamientos. «Adelante», dijo, su voz traicionando el cansancio de horas de trabajo ininterrumpido. Beatriz entró, su expresión preocupada al notar el estado de la oficina y de su jefe. «Señor Vasconcelos, traje los informes adicionales que pidió hoy». Se detuvo, notando la frustración evidente en el rostro de él. «Está todo bien». Ricardo dudó por un momento, dividido entre su orgullo y la urgente necesidad de una solución. Finalmente, cedió. «No, no lo está. Estas proyecciones para la fusión con Technova, algo no está cuadrando con la realidad del mercado». Beatriz se acercó, maniobrando hábilmente su silla alrededor del escritorio desordenado. «¿Puedo echar un vistazo?». Ricardo asintió, girando el monitor hacia ella. Observó mientras Beatriz examinaba los datos, sus ojos moviéndose rápidamente por la pantalla, dedos ágiles tecleando notas en su tableta. Después de algunos minutos de silencio tenso, Beatriz levantó la mirada, una mezcla de preocupación y determinación en su mirada. «Señor Vasconcelos, creo que identifiqué el problema, y es más complejo de lo que parece». Ella explicó su descubrimiento, detallando cómo los análisis de mercado no tomaban en cuenta un cambio significativo en el comportamiento del consumidor en el sector tecnológico. Además, la entrada de un nuevo competidor internacional en el mercado, no considerada en las proyecciones iniciales, podría impactar severamente el éxito de la fusión. A medida que hablaba, el rostro de Ricardo pasó de la sorpresa a la preocupación y, finalmente, a una admiración reluctante. «¿Cómo notó estos matices?», preguntó, incapaz de ocultar su asombro. Beatriz vaciló, y por un momento Ricardo vio una sombra pasar por sus ojos. «Ya pasé por una situación similar antes. En otra empresa. Aprendí la importancia de mirar más allá de los números obvios». La puerta de la oficina se abrió abruptamente. Elena entró, su sonrisa falsa apenas ocultando la irritación en sus ojos al ver a Beatriz tan cerca de Ricardo. «¿Interrumpo algo?», preguntó, su voz demasiado dulce para ser sincera. Ricardo se enderezó, su postura cambiando instantáneamente a la de un CEO en control. De hecho, la señorita Méndez acaba de hacer un análisis crucial sobre los riesgos de la fusión con Technova. Los ojos de Elena se estrecharon. ¿Y qué análisis sería ese? Mientras Ricardo explicaba, Beatriz notó la mirada calculadora de Elena, sintiendo un escalofrío de aprensión. Había algo en la manera en que la directora de marketing la observaba que la dejaba profundamente incómoda. «Impresionante», comentó Elena cuando Ricardo terminó, su tono sugiriendo todo menos admiración. «Parece que tenemos una verdadera visionaria de mercado entre nosotros. Dígame, señorita Méndez, ¿dónde exactamente adquirió tanta perspicacia en análisis estratégico?». El silencio que siguió fue pesado, cargado de tensión no dicha. Beatriz sintió la mirada de ambos sobre ella, Ricardo curioso, Elena casi depredadora. «Trabajé en varias empresas antes», comenzó Beatriz, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Aprendí la importancia de considerar todos los factores, especialmente los menos obvios». Elena dio un paso adelante, su perfume caro invadiendo el espacio personal de Beatriz. «Empresas como Globetech, tal vez, escuché que tuvieron un giro estratégico impresionante hace algunos años. Algo sobre una ejecutiva brillante que desapareció misteriosamente después de». «Basta, Elena», la voz de Ricardo cortó el aire como un latigazo. «El pasado de la señorita Méndez no está en discusión aquí. Lo que importa es que acaba de alertarnos sobre riesgos cruciales para el futuro de esta empresa». Elena retrocedió, pero su sonrisa decía que la batalla estaba lejos de terminar. «Claro,
Querido, solo creo que deberíamos saber más sobre las personas en quienes confiamos. No. Tras la salida de Elena, un silencio tenso cayó sobre la oficina. Ricardo estudió a Beatriz, notando cómo ella parecía haber envejecido años en los últimos minutos, sus manos apretando los brazos de la silla con fuerza. Señorita Méndez, comenzó, su voz más suave de lo habitual. No sé qué pasó en su pasado, y no voy a obligarla a contármelo, pero quiero que sepa que su trabajo aquí habla por sí solo. Beatriz levantó la mirada, sorprendida por la inesperada gentileza. Gracias, señor Vasconcelos. Hay cosas que prefiero dejar atrás, pero le prometo que nunca haría nada para perjudicar a esta empresa. Ricardo asintió, sintiéndose extrañamente protector. Le creo. Ahora vamos a resolver este lío con Technova. Mientras trabajaban lado a lado en las horas siguientes, una nueva dinámica se formaba entre ellos. Ricardo se sorprendía admirando no solo la competencia de Beatriz, sino su resiliencia y fuerza de carácter. Fuera de la oficina, Elena observaba a través de las persianas entreabiertas, sus ojos fríos calculando su próximo movimiento. Tomó su celular, marcando un número familiar. Necesito que investigues más a fondo. Hay algo en el pasado de Beatriz Méndez que ella está desesperada por ocultar, y vamos a descubrir qué es. La noche caía sobre la ciudad, las luces de las oficinas reflejándose en las ventanas como estrellas distantes. En lo alto del rascacielos, secretos y ambiciones se entrelazaban, preparando el escenario para confrontaciones inevitables y revelaciones que lo cambiarían todo. La luz dorada del atardecer bañaba la sala de juntas en el último piso del rascacielos, donde Ricardo Vasconcelos y su equipo ejecutivo estaban reunidos. El ambiente estaba cargado de tensión y expectativa mientras todas las miradas se dirigían hacia Beatriz Méndez, la secretaria que acababa de presentar un análisis sorprendentemente perspicaz sobre los riesgos de la fusión con Technova. Ricardo, sentado a la cabecera de la mesa, observaba la escena con una mezcla de admiración y curiosidad. A su derecha, Elena Montero apenas lograba ocultar su irritación. A la izquierda, Carlos Ferreira, el director financiero y amigo de muchos años, mostraba una sonrisa enigmática. Bien, señores, Ricardo rompió el silencio, su voz firme resonando en la sala. Creo que todos concordamos en que las observaciones de la señorita Méndez merecen nuestra atención. Ella identificó riesgos que, francamente, pasaron desapercibidos para todo nuestro equipo. Elena se inclinó hacia adelante. Ricardo, comenzó, su tono falsamente dulce. ¿No crees que estamos dando demasiado peso a las especulaciones de una secretaria? Sin ofender, señorita Méndez, añadió, lanzando una mirada despectiva a Beatriz. Beatriz, que hasta entonces había mantenido una postura calma y profesional, sintió una ola de indignación. Giró su silla de ruedas, encarando a Elena directamente. Con todo respeto, señorita Montero, respondió Beatriz, su voz firme pero controlada. Lo que presenté no son especulaciones. Son análisis basados en datos concretos y tendencias de mercado que, por alguna razón, fueron pasados por alto en nuestras proyecciones iniciales. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Ricardo no pudo contener una sonrisa de admiración por el coraje de Beatriz. Fue en este momento que Carlos se aclaró la garganta, atrayendo la atención de todos. Si me permiten, comenzó, su tono sorprendentemente serio. Hay algo que necesito compartir con todos ustedes. Elena se enderezó en su silla, un brillo de anticipación en sus ojos. Ella le había pedido a Carlos que investigara el pasado de Beatriz, confiando en su discreción. Recientemente, continuó Carlos, realicé una investigación sobre el historial profesional de la señorita Méndez. El rostro de Elena se iluminó por un breve momento, pero su expresión rápidamente se transformó en shock cuando Carlos prosiguió. Lo que descubrí fue notable. Beatriz Méndez fue, de hecho, una ejecutiva de alto nivel en Globetech hace algunos años. Ella lideró una de las reestructuraciones estratégicas más exitosas de la empresa, ahorrando millones y aumentando la eficiencia operativa en un 40%. Un silencio pesado y palpable envolvió la sala, como si el aire hubiera sido súbitamente succionado del ambiente. Los ejecutivos intercambiaron miradas atónitas, algunos inclinándose hacia adelante en sus sillas, otros recostándose, absorbiendo el impacto de la revelación.
Elena, que segundos antes exhibía una sonrisa triunfante, ahora parecía haber sido golpeada físicamente. Su rostro, normalmente impecable, perdió todo el color, y sus dedos agarraron el borde de la mesa con fuerza suficiente para dejar los nudillos blancos. La realización de que su plan cuidadosamente elaborado se había desintegrado ante sus ojos era evidente en su mirada incrédula. Carlos, por su parte, se mantenía impasible, su postura erguida y mirada firme revelando no solo su lealtad a Ricardo, sino una integridad profesional que trascendía alianzas personales. El contraste entre la compostura de Carlos y el desmoronamiento de la fachada de Elena era sorprendente, cambiando visiblemente la dinámica de poder en la sala. Ricardo miró a Beatriz, que mantenía los ojos bajos, una mezcla de vergüenza y aprensión en su rostro. «Beatriz», dijo suavemente, «¿por qué no nos contó sobre esto?» Beatriz levantó la mirada, enfrentando a Ricardo con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. «Porque quería ser juzgada por mis habilidades actuales, no por mi pasado o mi condición», respondió, su voz temblorosa pero determinada. «Después del accidente que me dejó parapléjica, Glovetes me apartó, alegando que ya no podría cumplir con mis funciones. Fue un caso de discriminación que terminó en los tribunales, aunque mi nombre se mantuvo en secreto». La sala quedó en silencio absoluto mientras todos absorbían esta información. Ricardo se levantó lentamente, caminando hasta quedar al lado de Beatriz. «Bien», dijo, su voz cargada de emoción. «Creo que está más que claro que cometimos un error al subestimar sus capacidades, Beatriz. Me gustaría ofrecerle una posición en nuestro equipo ejecutivo». Elena se levantó abruptamente, su rostro una máscara de falsa preocupación. «Ricardo, no puedes estar hablando en serio. Esto es...» «Completamente en serio, Elena», Ricardo la interrumpió, su voz firme. «Sin embargo, entiendo que un ascenso directo a un cargo ejecutivo podría causar complicaciones. Así que propongo lo siguiente. Me gustaría que liderara un nuevo proyecto estratégico, enfocado en la optimización de nuestra fusión con Technova. Será una posición temporal, con una duración de 6 meses. Si el proyecto es exitoso, y estoy seguro de que lo será oficialmente promovida a una posición ejecutiva permanente». Beatriz sintió que se formaban lágrimas en sus ojos, pero las contuvo. Años de luchas y puertas cerradas parecían culminar en este momento. «Señor Vasconcelos», dijo, «acepto, y prometo que no se arrepentirá». Ricardo sonrió, extendiéndole la mano. Cuando Beatriz la estrechó, ambos sintieron una conexión que iba más allá de lo profesional. Elena observaba la escena, su rostro una máscara de falsa cordialidad. Como directora de marketing, no estaba directamente amenazada por el ascenso de Beatriz, pero la cercanía que se estaba formando entre la recién llegada y Ricardo era algo que no podía ignorar. «Bien», dijo Elena, forzando una sonrisa, «parece que tenemos mucho trabajo por delante. Si me disculpan, necesito revisar algunas estrategias». Mientras salía de la sala, Carlos se acercó a Ricardo y Beatriz. «Felicidades, Beatriz», dijo calurosamente, «y pido disculpas por la investigación no autorizada. Fue realizada con la máxima discreción y respeto». Beatriz asintió, una sonrisa comprensiva en su rostro. «Entiendo, Carlos. Gracias por su honestidad». Ricardo miró de Carlos a Beatriz, una nueva apreciación en sus ojos. «Bien, parece que tenemos mucho que discutir. ¿Qué tal si empezamos a delinear este nuevo proyecto?». A medida que la reunión se dispersaba, Ricardo y Beatriz permanecieron en la sala, discutiendo los próximos pasos. La luz del atardecer bañaba la oficina en tonos dorados, simbolizando el inicio de una nueva era no solo para la empresa, sino para ambos personalmente. En el pasillo, Elena caminaba apresuradamente, sus tacones resonando en el piso de mármol. Su celular ya estaba en su mano, dedos ágiles tecleando un mensaje. La batalla podía haberse perdido, pero la guerra estaba lejos de terminar. Ella no dejaría que una recién llegada, sin importar cuán talentosa fuera, amenazara la influencia que le había llevado años construir sobre Ricardo y la empresa. La noche caía sobre la ciudad, pero dentro de esa oficina, un nuevo capítulo apenas comenzaba. Desafíos, revelaciones y posibilidades se extendían ante ellos, prometiendo transformar no solo la empresa, sino las vidas de todos los involucrados.
3 meses habían pasado desde el ascenso de Beatriz, y la oficina de Vasconcelos Enterprises bullía con una energía eléctrica. El proyecto de optimización de la fusión con Technova, liderado por Beatriz, estaba en pleno apogeo, pero no sin sus desafíos. Beatriz estaba inclinada sobre su escritorio, ahora ubicado en una espaciosa oficina con vista a la ciudad. Sus ojos recorrían rápidamente las líneas de un informe crucial, mientras su mente trabajaba en varias direcciones simultáneamente. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Adelante», dijo, levantando la mirada. Ricardo entró, su rostro una mezcla de preocupación y determinación. «Beatriz, tenemos un problema». Ella sintió que su estómago se hundía. «¿Qué sucedió?» «Technova está amenazando con retirarse del acuerdo», explicó Ricardo, sentándose frente a ella. «Alegan que nuestras últimas propuestas de reestructuración son demasiado agresivas». Beatriz frunció el ceño. «Pero estos cambios son esenciales para garantizar el éxito de la fusión a largo plazo». «¿No lo ven?» «Aparentemente no», suspiró Ricardo. «Y hay más. Elena está liderando una facción del Consejo que cuestiona la viabilidad del proyecto entero. Argumenta que tus estrategias son demasiado arriesgadas». Un silencio pesado cayó entre ellos. Beatriz sintió el peso de meses de arduo trabajo amenazando con desmoronarse. «Ricardo», comenzó, vacilante, «¿confías en mí?» La mirada de él se suavizó. «Es por eso que estoy aquí. Necesitamos un plan, y rápido». En ese momento, Carlos irrumpió por la puerta, sin molestarse en tocar. Su rostro normalmente sereno estaba tenso de preocupación. «Disculpen la intromisión, pero necesitan ver esto», dijo, encendiendo el televisor de pared. En la pantalla, una presentadora de noticias hablaba con urgencia. Fuentes internas revelan que la fusión entre Vasconcelos Enterprises y Technova está al borde del colapso. Se especula que estrategias controversiales lideradas por una nueva ejecutiva sean la causa. Ricardo apagó el televisor, su rostro una máscara de furia contenida. ¿Cómo se filtró esto a la prensa? Beatriz sintió que se le helaba la sangre en las venas. Sabía que Elena tenía contactos en los medios, pero no imaginaba que llegaría a este punto. «Esto lo cambia todo», dijo Carlos gravemente. «Con la noticia pública, las acciones de ambas empresas se desplomarán en cuanto el mercado abra mañana». Ricardo comenzó a caminar de un lado a otro, su mente trabajando furiosamente. «Necesitamos una jugada audaz, algo que no solo salve la fusión, sino que también restaure la confianza del mercado». Beatriz cerró los ojos por un momento, dejando que la información se asentara. Cuando los abrió de nuevo, había un brillo de determinación en su mirada. «Tengo una idea», dijo, su voz firme, «pero es arriesgada». Ricardo y Carlos se volvieron hacia ella, atentos. «En lugar de retroceder, vamos a doblar la apuesta», comenzó Beatriz, su mente acelerándose. «Propongo una reestructuración aún más ambiciosa. Una que no solo fusione nuestras empresas, sino que revolucione todo el sector». Rápidamente delineó su plan, una estrategia audaz que involucraba no solo la fusión con Technova, sino también alianzas estratégicas con startups innovadoras y una completa reimaginación de cómo operaría la empresa en el futuro. Cuando terminó, Ricardo y Carlos la miraban con una mezcla de asombro y admiración. «Es brillante», murmuró Carlos. «Arriesgado como el infierno, pero brillante». Ricardo asintió lentamente, una sonrisa formándose en sus labios. «Esto podría funcionar, pero necesitamos actuar ahora». Los siguientes momentos fueron un torbellino de actividad. Se hicieron llamadas, se movilizaron equipos y se programó una conferencia de prensa de emergencia para la mañana siguiente. Mientras trabajaban durante toda la noche, Beatriz sintió una ola de gratitud hacia Ricardo y Carlos. A pesar de los riesgos, estaban a su lado, confiando en su visión. A la mañana siguiente, el vestíbulo de Vasconcelos Enterprises estaba repleto de periodistas y cámaras. Elena estaba entre la multitud, su rostro una máscara de falsa preocupación que apenas ocultaba su expectativa de ver fracasar a Beatriz. Ricardo subió al podio, Beatriz a su lado en su silla de ruedas. El murmullo de la multitud cesó. «Damas y caballeros», comenzó Ricardo, su voz fuerte y confiada,
Anoche escucharon rumores sobre el fin de nuestra fusión con Technova. Hoy, estamos aquí para anunciar no el fin, sino un nuevo comienzo. Hizo una pausa dramática, sus ojos recorriendo la sala. Tengo el placer de presentar a Beatriz Méndez, la arquitecta de nuestra nueva visión para el futuro. Beatriz respiró profundo, sintiendo el peso de innumerables miradas sobre ella. Este era el momento que definiría no solo su futuro, sino el de toda la empresa. Mientras comenzaba a hablar, delineando su visión audaz, Ricardo observaba la sala. Vio cómo el shock en el rostro de Elena se transformaba en algo cercano al pánico. Vio los ojos de los periodistas agrandarse de sorpresa y luego brillar con creciente interés. Y vio a Beatriz, radiante de confianza y pasión, comandando la atención de todos como si hubiera nacido para esto. En ese momento, Ricardo supo que, independientemente del resultado, algo fundamental había cambiado. Una nueva era estaba comenzando, no solo para la empresa, sino para todos ellos. A medida que Beatriz concluía su presentación, la sala estalló en aplausos. El futuro, con todos sus riesgos y posibilidades, estaba ante ellos. Y por primera vez en mucho tiempo, Ricardo se sintió verdaderamente vivo, listo para enfrentar lo que viniera a continuación. El murmullo en la sala de conferencias era casi ensordecedor. Ejecutivos de Vasconcelos Enterprises y Technova discutían animadamente, sus voces superponiéndose en una cacofonía de entusiasmo y aprensión. En el centro de todo, Beatriz Méndez permanecía serena, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y agotamiento. Habían pasado 2 semanas desde la conferencia de prensa que sacudió al mundo corporativo. La audaz propuesta de Beatriz no solo salvó la fusión, sino que catapultó a ambas empresas al centro de atención del mercado global. Ricardo Vasconcelos observaba la escena con una sonrisa contenida, recargado contra la pared del fondo de la sala. Su mirada alternaba entre los grupos animados de ejecutivos y la figura resuelta de Beatriz. «Impresionante, ¿no?». La voz de Carlos lo sacó de sus pensamientos. Ricardo asintió. Ella superó todas las expectativas, pero el camino por delante no será fácil. Carlos soltó una risa baja. «¿Desde cuándo te importa lo fácil, amigo mío?». Además, añadió, su tono volviéndose más serio, «creo que encontraste más que solo una ejecutiva brillante». Ricardo sintió que su rostro se calentaba ligeramente, agradecido por la penumbra del rincón donde estaban. Antes de que pudiera responder, la voz de Beatriz se elevó por encima del ruido. «Señores, señoras, si pudiéramos retomar nuestra atención al asunto en cuestión», llamó, su voz firme pero amable. Como por arte de magia, el ruido disminuyó, todos los ojos volviéndose hacia ella. Beatriz comenzó a delinear los siguientes pasos del plan de fusión y reestructuración. Su elocuencia y dominio del tema eran evidentes, cautivando incluso a los ejecutivos más escépticos de Technova. Del otro lado de la sala, Elena observaba con una mezcla de admiración reticente y frustración. Su plan para desacreditar a Beatriz había fallado espectacularmente, y ahora se encontraba luchando por mantener su relevancia en la nueva estructura de la empresa. Mientras Beatriz hablaba, Elena notó algo que la sorprendió, la mirada de Ricardo. El CEO, normalmente tan compuesto y profesional, observaba a Beatriz con una expresión que Elena conocía demasiado bien. Era la misma expresión que ella había esperado ver dirigida hacia sí misma durante tantos años. La reunión se extendió por horas, con Beatriz navegando hábilmente a través de cuestiones complejas y preocupaciones válidas. Cuando finalmente llegó a su fin, había un sentimiento palpable de optimismo en el aire. Mientras los ejecutivos se dispersaban, Ricardo se acercó a Beatriz. «Impresionante como siempre», dijo, su voz cargada de admiración. Beatriz sonrió, el cansancio finalmente comenzando a notarse en sus ojos. «Gracias, Ricardo, pero aún tenemos un largo camino por delante». «Y lo recorreremos juntos», respondió Ricardo, su mano posándose suavemente sobre el hombro de ella. El momento fue interrumpido por Elena, que se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Querida, qué presentación fascinante. Ciertamente tienes un don para la improvisación». Beatriz levantó una ceja, reconociendo el elogio velado por lo que era. «Gracias, Elena».
Tu contribución a nuestra estrategia de marketing será crucial en las próximas fases. Elena pareció momentáneamente desconcertada por la respuesta graciosa. Con un asentimiento rígido, se alejó, dejando a Ricardo y Beatriz solos nuevamente. «Manejaste eso mucho mejor de lo que yo lo habría hecho», comentó Ricardo, una sonrisa jugando en sus labios. Beatriz se encogió de hombros. Años de experiencia lidiando con egos corporativos. Además, añadió, su tono suavizándose, aprendí que la mejor respuesta a la amargura es la amabilidad. Ricardo sintió una ola de afecto invadirlo. Antes de que pudiera contenerse, las palabras escaparon. Beatriz, me gustaría cenar contigo esta noche, fuera de la oficina, sin hablar de trabajo. La invitación flotó en el aire entre ellos, cargada de posibilidades. Beatriz lo miró, una sorpresa evidente en su rostro. Por un momento, Ricardo temió haber cruzado una línea. Entonces, lentamente, una sonrisa genuina iluminó el rostro de Beatriz. Me encantaría. El resto del día pasó en un borrón de reuniones y llamadas telefónicas, pero Ricardo apenas podía concentrarse. A medida que la noche se acercaba, se encontraba mirando el reloj con una frecuencia embarazosa. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de la ciudad en tonos de oro y rosa, Ricardo y Beatriz dejaron la oficina juntos. Mientras esperaban el elevador, un silencio cómodo se estableció entre ellos. Beatriz rompió el silencio primero. ¿Sabes? Cuando acepté el puesto de secretaria aquí, nunca imaginé que llegaría a este punto. Ricardo la miró, curioso. ¿Te arrepientes? Beatriz pensó por un momento antes de responder. No, ni por un segundo. Este desafío, esta oportunidad, es todo lo que siempre quise. Y más. El más flotó en el aire entre ellos, cargado de significado. Cuando el elevador llegó y las puertas se abrieron, Ricardo gentilmente colocó su mano en la espalda de Beatriz, guiando su silla. «Bueno», dijo suavemente, «la noche apenas está comenzando». Mientras descendían hacia la noche de la ciudad, ambos sentían que estaban en el umbral de algo nuevo y emocionante. El futuro, con todos sus desafíos y promesas, los aguardaba. El sol de la mañana bañaba la sala de juntas en la cima del rascacielos de Vasconcelos Enterprises, ahora oficialmente fusionada con Technova. 6 meses habían pasado desde la conferencia de prensa que lo cambió todo, y hoy era el día de la presentación de los resultados finales del proyecto liderado por Beatriz. Ricardo Vasconcelos estaba de pie junto a la ventana, observando la ciudad despertar. Su reflejo en el vidrio mostraba a un hombre transformado. Los ojos, antes fríos y calculadores, ahora brillaban con una nueva vitalidad. El suave zumbido de una silla de ruedas eléctrica anunció la llegada de Beatriz. Ricardo se giró, una sonrisa automática apareciendo en su rostro al verla. ¿Lista para el gran momento?, preguntó, acercándose para darle un beso suave y discreto. Beatriz sonrió, una mezcla de nerviosismo y emoción en sus ojos. «Tan lista como puedo estar. Estos últimos meses han sido intensos». Intensos es quedarse corto. Ricardo rió suavemente. «Has revolucionado no solo esta empresa, sino todo el sector». Antes de que Beatriz pudiera responder, la puerta se abrió y los miembros del consejo comenzaron a entrar, seguidos por los principales ejecutivos de la antigua Technova. Por último, entró Elena, su rostro una máscara de compostura profesional. Cuando todos estuvieron sentados, Ricardo tomó su lugar en la cabecera de la mesa, con Beatriz a su lado. Se aclaró la garganta, llamando la atención de todos. «Damas y caballeros, estamos aquí hoy para la presentación final de los resultados del proyecto de fusión y reestructuración liderado por la señora Beatriz Méndez. Antes de cederle la palabra, me gustaría expresar mi profunda gratitud a todos los que trabajaron incansablemente para hacer realidad esta visión». Hizo una pausa, su mirada recorriendo la sala antes de posarse en Beatriz. «Beatriz, el escenario es tuyo». Con un asentimiento de agradecimiento, Beatriz inició su presentación. Los números eran impresionantes. La fusión no solo había sido un éxito, sino que había superado todas las expectativas. La nueva empresa estaba a la vanguardia de la innovación tecnológica, con proyectos revolucionarios en desarrollo y un crecimiento de mercado sin precedentes.
A medida que Beatriz hablaba, Ricardo observaba las reacciones alrededor de la mesa. Vio admiración en los ojos de los ejecutivos de Technova, respeto reticente en los rostros de los miembros más conservadores del Consejo, e incluso un destello de reconocimiento en los ojos de Elena. Cuando la presentación llegó a su fin, la sala estalló en aplausos. Carlos fue el primero en ponerse de pie, seguido rápidamente por los demás. Era más que una ovación, era el reconocimiento de que estaban presenciando el inicio de una nueva era. Mientras los ejecutivos se felicitaban y discutían animadamente, Ricardo notó que Elena se acercaba a Beatriz. Se movió discretamente más cerca, listo para intervenir si era necesario. Beatriz, comenzó Elena, su voz sorprendentemente sincera. Debo admitir que me equivoqué contigo. Lo que has logrado aquí es verdaderamente notable. Beatriz estudió a Elena por un momento antes de responder. Gracias, Elena. Tu trabajo en la adaptación de nuestra estrategia de marketing fue crucial para este éxito. Una mirada de entendimiento pasó entre las dos mujeres. No eran amigas, probablemente nunca lo serían, pero ahora había un respeto mutuo que antes no existía. Conforme la reunión se dispersaba, Ricardo, Beatriz y Carlos permanecieron en la sala. Carlos fue el primero en romper el silencio. Bueno, creo que es oficial, dijo con una amplia sonrisa. Beatriz, has más que demostrado tu valía. El Consejo estaría loco si no confirmara tu posición como directora de estrategia e innovación de forma permanente. Ricardo asintió, su mano encontrando la de Beatriz. De hecho, Carlos, hay algo que nos gustaría discutir contigo. Beatriz miró a Ricardo, sorprendida. No habían planeado esta conversación. Carlos, continuó Ricardo, en los últimos meses me di cuenta de algo importante. Esta empresa, este legado que construí necesita una nueva dirección, una visión fresca para el futuro. Carlos frunció el ceño, confundido. ¿Qué estás diciendo? Ricardo respiró hondo. Estoy diciendo que planeo apartarme gradualmente del papel de CEO, y me gustaría recomendar a Beatriz como mi sucesora. El shock en el rostro de Beatriz era evidente. Ricardo, no discutimos esto. Él se volvió hacia ella, sus ojos llenos de confianza y afecto, porque quería que fuera una sorpresa. Beatriz, no hay nadie más calificado o merecedor de esta posición que tú. No solo salvaste esta empresa, la transformaste en algo más grande y mejor de lo que yo jamás podría haber imaginado. Carlos observaba la escena con una sonrisa conocedora. Bueno, no puedo decir que esté completamente sorprendido. Beatriz, ¿qué opinas? Beatriz guardó silencio por un largo momento, procesando todo. Finalmente, levantó la mirada, determinación brillando en sus ojos. Acepto, dijo, su voz firme, pero con una condición. Ricardo levantó una ceja, curioso. ¿Y cuál sería? Que no te apartes completamente, respondió Beatriz, una sonrisa suave en sus labios. Esta empresa aún te necesita, y yo también te necesito. La sonrisa que iluminó el rostro de Ricardo era de pura alegría. Creo que puedo estar de acuerdo con esos términos. Carlos rió, aplaudiendo. Bueno, parece que tenemos mucho trabajo por delante. Una nueva CEO, una empresa recién fusionada, y un futuro brillante ante nosotros. Mientras los tres discutían los próximos pasos, la ciudad allá afuera continuaba su ritmo frenético. Pero dentro de esa sala, algo extraordinario había sucedido. Se habían derribado barreras, superado prejuicios, y estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo. Beatriz miró por la ventana, reflexionando sobre el viaje que la había llevado hasta allí. De una secretaria subestimada a CEO de una de las mayores empresas de tecnología del mundo. Pero más que eso, había encontrado aceptación, respeto y, en Ricardo, un compañero que la veía por quien realmente era. El futuro era brillante y lleno de posibilidades. Y juntos, estaban listos para enfrentarlo, desafío por desafío, logro por logro. Mientras el sol alcanzaba su punto máximo en el cielo, bañando la sala en una luz dorada, Beatriz, Ricardo y Carlos sellaron su compromiso con un brindis silencioso. Una nueva era había comenzado, no solo para la empresa, sino para todos ellos. Y así, en la cima de aquel rascacielos,
con la ciudad extendiéndose infinitamente debajo de ellos. Una historia de superación, amor y transformación llegaba a su fin, y al mismo tiempo, a un nuevo comienzo. Déjame un comentario contándome qué te pareció este vídeo y no olvides darle me gusta y suscribirte al canal.